El camino del Bodhisattva, parte 1. Lección 2. Con la motivación correcta y también con la actitud correcta, ahora todos nos comprometemos con esta preciosa enseñanza sobre el Bodhisattva Charavatara. Continuamos con la lista del esquema que empezamos a ver en las lecciones anteriores. Actualmente estamos en el esquema principal, que es la intención con la que uno emprende. Este tiene dos divisiones principales. La primera es los beneficios de la bodhicitta y la segunda es el método para adoptar bodhicitta. 2.2.2.1 Beneficios de la bodhicitta. Esta primera, los beneficios de la bodhicitta, también aparece en el título de este primer capítulo. De aquí en adelante, hasta que acabe el primer capítulo, este esquema explica todo sobre los beneficios de la bodhicitta. Este punto, beneficios de la bodhicitta, también tiene tres subdivisiones. La primera es común, los beneficios en sí. La segunda es las razones de estos beneficios. Y la tercera es alabanza a los individuos que han generado bodhicitta. 2.2.2.1.1 Beneficios en sí. Así que primero, beneficios en sí. Esto también tiene dos. Beneficios comunes y beneficios especiales. 2.2.1.1.1 Beneficios comunes. Primero, beneficios comunes, que también tiene 5 divisiones. 2.2.1.1.1.1 Abandonar los actos negativos. 1.6 La primera es abandonar los actos negativos. Esta es la estrofa que dice: así el bien es tan frágil, mientras que siempre la fuerza del mal es inmensa y arrolladora. Excepto la perfecta bodhicitta, ¿qué otra virtud podría aplastarlo? Por lo tanto, la virtud es frágil, y es frágil por las dos razones mencionadas antes. Primero, la base física o la preciosa vida humana es muy difícil de obtener, muy rara de conseguir. Luego se menciona que es difícil generar pensamientos positivos en nuestra mente. Es como en una noche nublada, cuando hay un relámpago. El relámpago dura muy poco tiempo y la mayor parte del tiempo está muy oscuro. De manera similar, la mayor parte del tiempo tenemos pensamientos negativos y nuestros pensamientos positivos son muy escasos y breves, como un relámpago en esa noche nublada. Debido a estas dos razones, nuestra preciosa vida humana es muy difícil de obtener y nuestros pensamientos positivos también son muy raros de desarrollar. Por estas razones, la virtud siempre es débil y permanece siempre débil o baja, porque, en el momento, nuestros pensamientos negativos son muy fuertes, los obstáculos son muy fuertes, es muy fácil reunir todas las causas y condiciones de las acciones no virtuosas. Por lo tanto, las acciones negativas son muy poderosas y surgen continuamente en nuestra mente. A causa de estas acciones negativas, experimentamos todo tipo de sufrimientos. Ahora ha llegado el momento de destruir estas poderosas acciones negativas. Y para destruir las acciones negativas necesitamos desarrollar o necesitamos generar virtudes poderosas. Se dice que estas poderosas acciones negativas son algo que solo puede ser controlado o eliminado por la bodhicitta. La bodhicitta es la no dualidad de la sabiduría y la compasión. Todas las demás virtudes realmente no pueden controlar ni destruir las poderosas acciones negativas. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo extra para desarrollar esta bodhicitta. Normalmente en nuestra vida, cuando tenemos un desafío mayor, necesitamos afrontar ese gran reto con un esfuerzo adicional. Del mismo modo, aquí también necesitamos hacer un esfuerzo adicional para desarrollar la bodhicitta. Esto no significa que debamos generarla solo por unos momentos o por un periodo de tiempo corto, sino que tratamos de desarrollarla y también de mantener esta bodhicitta en nuestro continuo mental el mayor tiempo posible. Al principio, podemos generarla y mantenerla por un tiempo corto, pero luego, una vez que nos habituamos, una vez que nos familiarizamos con este tipo de práctica, entonces gradualmente podremos mantener esta bodhicitta durante un periodo más largo, y finalmente tendremos esta bodhicitta para siempre o hasta alcanzar la budeidad. En el sutra también se dice, por ejemplo, que cuando el gato ve al ratón, se abalanza sobre él o lo domina. Por eso el ratón tiene mucho miedo al gato.
De la misma forma, aquí el sentido es que la bodhicitta es como el gato, y nuestro karma y aflicciones mentales son como el ratón. Mediante la bodhicitta deberíamos dominar al ratón del karma y de las aflicciones mentales. Por eso solo a través de la bodhicitta podremos realmente abandonar las acciones negativas, porque la bodhicitta se basa en acciones positivas. La bodhicitta es lo opuesto a las acciones negativas. Es el antídoto de las acciones y pensamientos negativos y puede realmente controlar y finalmente eliminar las acciones y pensamientos negativos. 2.2.2.1.1.1.2. Lograr bienestar y felicidad. Ahora, el segundo se conoce como lograr bienestar y felicidad. Es la séptima estrofa. Tras ponderarlo durante incontables kalpas, los poderosos sabios se refiere al Buda, vieron sus beneficios. Por medio de ella, innumerables seres alcanzan fácilmente la felicidad suprema. El señor Buda, para convertirse en Buda, necesitó 3 incontables eones. Así que, durante todo ese tiempo, antes de alcanzar la budeidad, examinó cuál era el camino correcto, cuál era el método adecuado para alcanzar la budeidad, y la conclusión de su análisis es que quedó convencido de que la bodhicitta es el método verdadero que realmente puede beneficiar a los seres sensibles. A través de esta bodhicitta, incontables seres pueden alcanzar el gozo supremo. La felicidad suprema aquí se refiere a la budeidad perfecta. Por tanto, a través de bodhicitta, uno puede alcanzar la felicidad suprema, o puede alcanzar la budeidad con facilidad, sin ningún inconveniente. Aquí, en el texto raíz dice: por medio de ella, innumerables seres alcanzan fácilmente la felicidad suprema. Creo que innumerables seres se refiere a los seres ilimitados, y alcanzan fácilmente la felicidad suprema significa que conducirá a innumerables seres sensibles al estado de gozo supremo con facilidad. Así que solo esta bodhicitta es la que puede conducirnos a lograr la budeidad perfecta. ¿Por qué es beneficiosa? Porque la bodhicitta se basa en la no violencia, se basa en el deseo de ayudar a los demás, se basa en la humanidad, se basa en acciones y pensamientos, en estados internos positivos. Y por ello, cuando alguien hace solo cosas buenas, cuando alguien no hace nada malo, entonces no hay razón para que tal persona experimente consecuencias graves, ni razón para experimentar sufrimiento. Cuando no hay causa del sufrimiento, no hay razón para sufrir. Por ejemplo, si plantas un árbol medicinal, entonces la raíz de ese árbol medicinal también es medicina. Al plantar esas raíces, no puede crecer veneno. Siempre crecerá medicina. Una raíz medicinal no produce veneno. Del mismo modo, la bodhicitta es como la raíz de una medicina. Esta raíz medicinal de bodhicitta no hará brotar el veneno del sufrimiento ni de las acciones negativas, al contrario, beneficiará a los seres sensibles temporalmente y finalmente conducirá a los seres sensibles a alcanzar la budeidad perfecta. 2.2.2.1.1.1.3. Cumplir las esperanzas y los deseos. La tercera es cumplir las esperanzas y los deseos. El texto raíz dice: los que deseen superar las innumerables aflicciones de la existencia, los que aspiren a eliminar el sufrimiento de los seres, y los que quieren disfrutar de inmensa dicha, no deben jamás abandonar la bodhicitta. En la frase los que deseen superar las innumerables aflicciones de la existencia, aquí existencia se refiere al samsara. Así que, quienes deseen aplastar cientos o todos los sufrimientos de este samsara, los que aspiren a calmar o a eliminar el sufrimiento de los seres, y quienes deseen experimentar múltiples gozos o toda clase de gozo, entonces quienes tengan ese deseo no deben jamás abandonar la bodhicitta, porque la bodhicitta es lo que puede lograr todos estos resultados o lo que puede cumplir todos esos anhelos. A través de la bodhicitta, uno puede eliminar todas las penas de la existencia samsárica, uno puede acabar con el dolor de los seres vivos, uno puede experimentar el gozo temporal y último. Por lo tanto, quienes tengan ese tipo de deseo no deberían alejarse de la bodhicitta. Y no solo deberían generarla, también mantenerla, porque solo generarla durante un breve periodo de tiempo no es suficiente. Una vez que se tiene, deberíamos intentar mantenerla para siempre. Por ahora, como principiantes, no es fácil mantener la bodhicitta todo el tiempo, pero sí deberíamos esforzarnos al máximo e intentar mantenerla el mayor tiempo posible al principio, y luego, con el tiempo, la podremos mantener constantemente.
Cuando tenemos bodhicitta, no hay lugar para la ira ni para el orgullo, la avaricia, los celos o ningún otro pensamiento negativo, porque todos estos pensamientos negativos se basan en el pensamiento egoísta y también en el deseo de dañar a los demás, o por odio sentimos celos, sentimos ira hacia los demás, etc. Todo esto se basa en acciones dañinas, en acciones negativas. Y a veces uno podría pensar que el apego no es una acción dañina. El apego en sí no es una acción dañina, pero distrae nuestra mente de la práctica. Y no solo eso, el apego puede llevarnos a tener más celos, ya que cuando sentimos un fuerte apego hacia una persona, si esa persona está con otra, entonces sentimos celos, sentimos ira hacia ella. Por lo tanto, el apego puede llevarnos a generar cada vez más celos e ira y otros pensamientos negativos. Y no solo respecto a personas, sino a cualquier otra cosa. Si tenemos mucho apego a nuestra comida o a un club, como un club de fútbol, y luego va mal, nos enfadamos por apego. Así que el apego en sí es negativo, y también puede dar lugar a que surjan otros pensamientos negativos en nuestro continuo mental. En todo caso, para cumplir nuestros deseos temporales y últimos, tenemos que esforzarnos por desarrollar y mantener la bodhicitta. Desarrollar bodhicitta es más fácil que mantenerla durante un periodo largo de tiempo. Es mucho más fácil para nosotros mantenerla unos minutos que durante 24 horas. No nos resulta fácil mantener la bodhicitta durante las 24 horas del día, pero idealmente deberíamos tratar de mantenerla día y noche. Y para lograr esto, tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Al principio no será fácil, pero debemos esforzarnos. Luego poco a poco podremos mantenerla para siempre. Este es el tercer beneficio. 2.2.2.1.1.1.4 Transformar el nombre y el significado. 1.9 Ahora, el cuarto es transformar el nombre y el significado. La estrofa, que es la novena, dice: desde el mismo instante que la bodhicitta nace en alguien que sufre, capturado en la prisión de la existencia, se le proclama heredero de los que han alcanzado la felicidad y es venerado por los dioses y los hombres, por todo el mundo. Esto significa que, si desarrollamos bodhicitta, el nombre de los seres samsáricos, aquellos encadenados en la prisión del samsara, cambiaría a bodhisattva, o heredero de los que han alcanzado la felicidad, heredero del dichoso. El Buda tiene muchos nombres diferentes. Aquí, el dichoso también se refiere al Buda perfecto. Dijimos que la totalidad de samsara es como una prisión, la prisión del samsara. Pero esta prisión del samsara y la prisión mundana son diferentes. En la prisión mundana puedes encerrar el cuerpo de los criminales tras las rejas, pero no puedes encarcelar su mente porque, aunque su cuerpo esté en prisión, su mente puede ir más allá de esos barrotes. En cambio, en la prisión de la existencia, del samsara, la mente es la que está prisionera, la que está encarcelada, porque la mente ha sido atrapada por pensamientos negativos, por los estados internos negativos, por las aflicciones. Y por esto se dice que nuestra mente está atrapada en la prisión del samsara. Aquí la prisión del samsara se refiere a la mente, porque hay veces que, aunque el cuerpo esté en samsara, uno no necesariamente es prisionero del samsara. Por ejemplo, el Buda Shakyamuni, a los ojos de las personas comunes y corrientes, alcanzó el estado de iluminación en Bodhi Gaya, en la India, bajo el árbol Bodhi. La India también forma parte del samsara, ya que es parte de este mundo. Todo el mundo es parte del samsara. En ese momento, el cuerpo del Buda Shakyamuni estaba en el samsara, pero el Buda Shakyamuni no era prisionero del samsara. Cuando decimos prisionero del samsara, significa que es la mente la que es prisionera del samsara, no el cuerpo. El Buda Shakyamuni no es prisionero del samsara, porque el Buda Shakyamuni ya está liberado. Ya está libre de obscurecimientos, ya está libre de pensamientos negativos, ya está libre de acciones negativas. Por tanto, el Buda Shakyamuni es un ser iluminado, pero su cuerpo está en el samsara. Aunque su cuerpo esté en el samsara, él no es prisionero del samsara. En la prisión mundana, principalmente se encierra el cuerpo, pero aquí, en la prisión del samsara, se encierra la mente. La mente está atrapada por las aflicciones mentales como la ira y otros pensamientos negativos. Por lo tanto, si un ser samsárico, cuya mente está atrapada por las aflicciones mentales o pensamientos negativos, desarrolla bodhicitta, entonces en ese instante su nombre cambia. Su nombre se transforma de ser samsárico o ser ordinario a convertirse en bodhisattva. Ahora tiene este nuevo nombre, bodhisattva.
Bodhisattva significa aquel que tiene bodhicitta. Y alguien podría pensar, soy practicante del budismo Mahayana, pero no soy un bodhisattva. Y eso no es verdad, porque si uno se considera a sí mismo un practicante del Mahayana, entonces también es un bodhisattva, porque todos los practicantes del Mahayana tienen bodhicitta, y a todos aquellos que tienen bodhicitta se les conoce como bodhisattvas. Y no solo el nombre se transforma, sino también el significado se transforma. La transformación del significado significa que ahora quien ha generado la bodhicitta se convierte en objeto de veneración. Él o ella es venerado por los dioses y los seres humanos. Así que este es el beneficio de la bodhicitta. Al generar bodhicitta, uno se transforma en nombre y significado. Aquí, si entramos en más detalles sobre esto, generar bodhicitta no solo significa tener el deseo de alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres. Al tener este deseo sin haber recibido el voto de bodhicitta, uno no puede desarrollar la bodhicitta auténtica. Lo que quiero decir es que solo tener el deseo de alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres antes de recibir el voto de bodhicitta, ese tipo de deseo se llama mero deseo. No es la bodhicitta que aspira, porque sin el voto de bodhicitta no podemos desarrollar realmente la bodhicitta. Por tanto, hay una diferencia entre mero deseo, o simple deseo, y la verdadera bodhicitta que aspira. Si pudiéramos desarrollar la verdadera bodhicitta y si pudiéramos convertirnos en bodhisattvas solo generando ese deseo, entonces no haría falta recibir el voto de bodhicitta, ni depender de un maestro, ni depender de rituales para recibir el voto de bodhicitta. Por lo tanto, aquí se quiere decir que no basta con generar el deseo sincero de alcanzar la budeidad para el beneficio de todos los seres, sino que tenemos que generar bodhicitta y además recibir el voto de bodhicitta. Y en ese instante, uno puede transformar su nombre y el significado. 2.2.2.1.1.5 Alabanza de los beneficios empleando analogías. Y ahora el siguiente, el quinto, es la alabanza de los beneficios empleando analogías. Esto también tiene 6 subdivisiones. 2.2.2.1.1.5 Analogía de la transformación en oro para ilustrar cómo convierte lo inferior en supremo. 1.10 La primera es analogía de la transformación en oro para ilustrar cómo convierte lo inferior en supremo. Inferior significa un ser ordinario. Supremo aquí significa Buda. Analogía de la transformación en oro significa que es como un elixir que puede transformar el hierro o metal en oro. En el ejemplo hay 3 cosas. Una es el elixir, otra es el metal o hierro y otra es el oro. En el significado, el elixir es como la bodhicitta, el hierro o metal es como el ser ordinario y el oro es como el Buda perfecto. Así como ese elixir transforma el metal en oro, de igual forma este elixir de la bodhicitta transforma el metal del ser ordinario en el oro del Buda perfecto. 2.2.1.1.1.5.2 Analogía de las joyas preciosas para ilustrar la dificultad de obtenerla y su gran valor. Luego, el segundo ejemplo. Analogía de las joyas preciosas para ilustrar la dificultad de obtenerla y su gran valor. En el texto, la estrofa dice: si tras examinarla minuciosamente con su sabiduría ilimitada, el único guía de los seres ha visto su valor inestimable, los que deseamos dejar este estado migratorio debemos asirnos bien a esta preciosa bodhicitta. El Buda perfecto es el único guía supremo, un guía sin igual. Así que el guía incomparable ha visto que la bodhicitta es algo muy poco común y muy beneficioso. Por lo tanto, aquellos seres que deseen liberarse de los sufrimientos deberían aferrarse firmemente a la bodhicitta, ya que es como una joya preciosa. En la antigüedad era raro obtener una joya preciosa. Además, es un objeto de gran valor. De hecho, la preciosa bodhicitta es más que preciosa. Es más beneficiosa que una joya preciosa. Una joya preciosa solo puede ayudarnos en esta vida.
no nos ayudará a alcanzar la liberación de la totalidad del samsara, no nos dará la budeidad perfecta. Pero a través de la preciosa bodhicitta, no solo uno puede obtener resultados temporales en esta vida o en el futuro cercano, sino que también, finalmente, puede otorgarnos el estado de liberación de la totalidad del samsara y, por ende, el estado de budeidad perfecta. En el ejemplo del texto se muestra cuán rara y cuán beneficiosa es, pero no significa que la joya preciosa y la bodhicitta tengan los mismos beneficios. Significa cuán beneficiosa es al igual que una joya preciosa, pero en cuanto al beneficio real, la bodhicitta es más beneficiosa, ya que tiene beneficios mayores. 2.2.2.1.1.1.5.3 Analogía de un árbol frutal para ilustrar sus inagotables y crecientes resultados. 1.12 Ahora el tercero. Analogía de un árbol frutal para ilustrar sus inagotables y crecientes resultados. Todas las demás virtudes, como el platanero, tras haber fructificado, se agotan. Solo el prodigioso árbol de la bodhicitta incesantemente da fruto y crece sin agotarse. Todas las demás virtudes significa las acciones virtuosas sin la bodhicitta, o que si las acciones virtuosas no están selladas con bodhicitta, entonces todas esas otras virtudes que no están selladas con bodhicitta son como el platanero. Después de dar fruto, simplemente se agotan. Pero el árbol de la bodhicitta da frutos constantemente y crece sin cesar. Por tanto, la bodhicitta siempre puede mejorar o podemos progresar en nuestra bodhicitta en el camino del Buda. Aunque progresemos constantemente en toda esta vida, en la siguiente vida aún podemos seguir progresando. Por ende, siempre se puede seguir creciendo hasta alcanzar la budeidad. Si nuestra bodhicitta no está dañada ni destruida por pensamientos negativos, si está intacta, puede seguir creciendo vida tras vida hasta alcanzar la budeidad. Por eso se dice que esta bodhicitta da frutos y este prodigioso árbol de la bodhicitta incesantemente da fruto y crece sin agotarse. 2.2.2.1.1.5.4 Analogía de un guardaespaldas para ilustrar la protección frente a los resultados de los actos negativos. 1.13 Ahora, el cuarto. Analogía de un guardaespaldas para ilustrar la protección frente a los resultados de los actos negativos. Esta es la estrofa 1.13. Como quien en un gran peligro es protegido por un héroe, con su ayuda uno se libera instantáneamente aunque haya cometido las faltas más terribles. ¿Por qué los prudentes no recurren a ella? Por ejemplo, si uno necesita atravesar un lugar peligroso donde hay muchos temores por enemigos. Para atravesar un lugar así, necesitamos un escolta, un guardaespaldas valiente, capaz de protegernos en ese lugar tan amenazador. Si tenemos guardaespaldas muy valientes y fuertes, pueden escoltarnos a lo largo de este trayecto difícil y peligroso con seguridad, y uno puede llegar al destino sin dificultades. De forma similar, aquellos que han cometido acciones negativas inagotables, como dañar a las 3 joyas y otras acciones de ese tipo, esas fuertes acciones negativas son como el enemigo. Para liberarnos de acciones negativas tan grandes o tan fuertes, necesitamos desarrollar bodhicitta. Y los sabios deberían confiar en la bodhicitta porque la bodhicitta no teme a las acciones negativas. Las puede controlar, dominar y destruir. Aquí nuestras propias acciones negativas son como enemigos y la bodhicitta es como un escolta fuerte y valiente que puede rescatarnos de este enemigo. Por eso quienes son sabios deberían siempre confiar en esta bodhicitta. En este ejemplo, al confiar en un guardaespaldas valiente, uno puede atravesar el territorio enemigo sin hacerse daño ni sufrir ningún tipo de ataque. Del mismo modo, cuando tenemos que atravesar estas acciones negativas, podemos pasar por ellas sin dificultad y de forma segura gracias a la bodhicitta, o podemos controlarlas y destruirlas por medio de ella.
Esto quiere decir que la bodhicitta puede rescatarnos del resultado de nuestras fuertes acciones negativas pasadas. 2.2.2.1.1.1.5 Analogía del fuego para ilustrar la eliminación de raíz de los actos negativos. 1.14 Ahora, el quinto ejemplo es el que utiliza la analogía del fuego para ilustrar la eliminación de raíz de los actos negativos. En el texto se lee: sin duda alguna, como el fuego del final de una kalpa, consume en un solo instante inmensas faltas. Sus beneficios son, pues, inmensurables, como el sabio Maitreya le explicó a Sudana. Así como el fuego de la destrucción del león puede destruir, incinerar al mundo inanimado, así también la bodhicitta es como el león del fuego que puede incinerar nuestros propios crímenes atroces, como los 5 actos de consecuencia inmediata y otras fuertes acciones negativas instantáneamente, destruyéndolos por completo. Antes se decía que la bodhicitta podía controlar o suprimir las acciones negativas, pero aquí se dice que puede destruir su raíz. Ambas afirmaciones no se contradicen entre sí, porque cuando somos principiantes y nuestra bodhicitta no es fuerte, en ese momento podemos controlar o suprimir las acciones negativas. Pero cuando progresamos más y nuestra bodhicitta se hace más fuerte, es entonces cuando podemos destruir por completo las acciones negativas. Por lo tanto, suprimir la negatividad y destruirla por completo no se contradicen, porque corresponden a momentos distintos. El primer momento es cuando nuestra bodhicitta aún no es muy fuerte y solo podemos suprimir las acciones negativas. Pero cuando se hace más fuerte, podemos destruirlas por completo. En realidad pienso que la estrofa 1.14 está dividida en 2 partes. Desde como el fuego del final de una kalpa hasta consume en un solo instante inmensas faltas. Hasta aquí se muestra el quinto ejemplo. 2.2.2.1.1.5.6 El modo de enseñar acerca de otros beneficios de acuerdo con los sutras. El sexto ejemplo es el modo de enseñar acerca de otros beneficios de acuerdo con los sutras. Esta parte es lo que resta de la estrofa número 1.14. Sus beneficios son, pues, inmensurables, como el sabio Maitreya le explicó a Sudana. Esto quiere decir que hay muchos otros beneficios de la bodhicitta que fueron enseñados por el Señor amoroso. Aquí, el sabio Maitreya se refiere al futuro Buda Maitreya, quien explicó otros beneficios de la bodhicitta al hijo de un comerciante llamado Sudana. En este sutra, el sutra en forma de árbol, se mencionan estos otros beneficios. Este sutra dice que la bodhicitta es como la semilla de todas las cualidades de los Budas o del Dharma de los Budas. También dice que la bodhicitta es como el campo en el cual crecen todas las acciones virtuosas o positivas o todos los resultados positivos de los seres sensibles. Depender de esta bodhicitta es como depender de la tierra. De hecho, todos dependemos de la tierra para sobrevivir. Estamos viviendo de la tierra. De igual forma, al depender de esta bodhicitta, que es como la tierra, uno puede obtener todos los beneficios. Y es como aquello que puede eliminar toda pobreza. Aquí, pobreza se refiere a alguien que no tiene felicidad, alguien que no tiene resultados positivos. Para esas personas, al tener esta bodhicitta, uno realmente puede alcanzar los resultados positivos, etc., pienso yo. Así que el futuro Buda, Maitreya, el Señor amoroso, explicó a Sudana estos beneficios por medio de ejemplos. 2.2.2.1.1.2 Beneficios especiales. Ahora la siguiente parte, beneficios especiales. La estrofa 1.14 está dividida en 2 secciones, y los beneficios especiales, a su vez, se dividen en 3 subapartados. El primero es clasificación, el segundo es esencia distintiva, y el tercero es beneficios distintivos. 2.2.2.1.1.2.1 Clasificación. 1.15
Primero, la clasificación. Aquí, bodhicitta, creo se refiere a la bodhicitta relativa. En el texto, la estrofa 1.15 dice, la bodhicitta, en resumen, tiene dos aspectos, la aspiración a la iluminación y el aplicarse a ello. Aquí, bodhicitta se refiere a la bodhicitta relativa, la cual tiene dos tipos o dos aspectos, conocidos como bodhicitta que aspira y bodhicitta que emprende. Para alcanzar la budeidad, para lograr esta realización, necesitamos ambas, la bodhicitta que aspira y la que emprende. Por ejemplo, si uno desea visitar o llegar a Bodh Gaya, el lugar más sagrado de todos los sitios de peregrinación o lugares santos budistas, necesitamos tanto el deseo como el compromiso de emprender. Primero necesitamos tener el deseo de ir allí, necesitamos tener el deseo de ir a Bodh Gaya o el deseo de visitar Bodh Gaya, pero solo con tener ese deseo no llegaremos allí. Para llegar, generar el deseo de ir no es suficiente. Solo con tener el deseo no llegaremos. Para llegar, una vez que tenemos el deseo, necesitamos comprometernos con emprender el viaje. Tenemos que prepararnos, tenemos que pedir permiso en el trabajo, tenemos que comprar billetes y, de ser necesario, el visado. Tenemos que hacer todo ese tipo de gestiones. Comprometernos. Necesitamos comprometernos con ir. Necesitamos comprometernos con preparar el viaje. Y luego necesitamos comprometernos con el viaje propiamente dicho. Así que después de comprometernos con todo esto que concierne al viaje, podremos finalmente llegar a Bodh Gaya. Para llegar, necesitamos tanto el deseo como el compromiso de emprender el viaje. Si no tenemos deseo, entonces no nos prepararemos, no nos comprometeremos con el viaje. Si no tenemos el deseo, no pediremos permiso, no nos prepararemos para ir a visitar el lugar. Para llegar allí, necesitamos tanto el deseo como el compromiso con el viaje. Y con estos dos, finalmente, podremos alcanzar el destino o Bodh Gaya. De igual manera, para alcanzar la budeidad, no es suficiente con tener el simple deseo de alcanzar la budeidad para el bien de todos los seres sensibles. Después de tener el deseo, tenemos que emprender y recorrer el camino que nos lleva a dicho estado. Por eso, tenemos que tener estas dos bodhicittas, la bodhicitta que aspira, la bodhicitta que desea y la bodhicitta que emprende y se compromete. El texto dice primero la bodhicitta de intención y luego la bodhicitta que emprende, el compromiso práctico. Y en cualquier caso, necesitamos de ambas para alcanzar la budeidad. Si falta una de ellas, no es posible alcanzar la budeidad perfecta. 2.2.2.1.1.2 Esencia distintiva. 1.16. Ahora el segundo es la esencia distintiva. En la estrofa 1.16 se lee: así como sabe cuál es la diferencia entre querer ir e ir, el sabio debe entender las diferencias correspondientes a estos dos aspectos. Como dije antes, la bodhicitta que aspira es como el deseo de ir, y la bodhicitta que emprende es como implicarse o comprometerse con el viaje para llegar al destino. Así que el deseo de ir también tiene estos dos tipos de bodhicitta. El deseo de ir antes de empezar el viaje y el deseo de ir mientras estamos en el viaje hacia ese destino en concreto. Pienso que aquí, principalmente, este deseo es el deseo de ir mientras estamos en el viaje. La estrofa 1.16 quiere decir que el deseo de ir y el emprendimiento del viaje no son iguales, son distintos, aunque ambos estén relacionados con el viaje o estén dirigidos a alcanzar el destino. De la misma forma, la bodhicitta que aspira y la bodhicitta que emprende son diferentes, aunque ambas estén relacionadas con la consecución de la budeidad. Aunque ambas estén dirigidas a alcanzar la budeidad, son distintas. Es muy importante esta distinción entre ambas, es algo que debemos aprender y entender. Si no contamos con ese deseo, mientras estamos en el viaje, podríamos cambiar de opinión, dar marcha atrás y no continuar nuestro viaje.
Para poder avanzar, necesitamos mantener vivo ese impulso mientras estamos en el camino. De lo contrario, corremos el riesgo de abandonar el viaje y regresar sin haber llegado a nuestro destino, o retroceder justo antes de alcanzarlo. Por lo mismo, este deseo, mientras estamos en el viaje, representa el anhelo profundo de seguir avanzando y de no detenernos a mitad de camino. Del mismo modo, cuando nos comprometemos con el camino hacia la budeidad, también seguimos necesitando ese deseo, pues sin él podríamos perder la motivación, cambiar de forma de pensar, cambiar de opinión y abandonar nuestro propósito espiritual. Por lo que, principalmente, este deseo significa el deseo de ir mientras estamos en el viaje. Este deseo no es simplemente una aspiración inicial, sino una fuerza que debe acompañarnos durante todo el recorrido. Es esa energía interior que nos sostiene y nos impulsa. Sin ella, el camino se vuelve imposible. 2.2.2.1.1.2 Beneficios distintivos 1.17 1.19 Ahora continuamos con el tercer punto que se llama Beneficios distintivos de la bodhicitta, que es la estrofa 1.17. La bodhicitta como aspiración produce grandes frutos incluso estando aún en el samsara, pero no da lugar a un continuo flujo de méritos, como sucede con la aplicación de la bodhicitta. Así que, estando en samsara, uno puede obtener grandes resultados a través de la bodhicitta que aspira. Esto significa que incluso si uno permanece en samsara, la bodhicitta que aspira ya genera enormes beneficios. Sin embargo, la bodhicitta que emprende tiene aún más beneficios, ya que puede producir resultados constantes, continuos. Es mucho más fuerte. Aquí dice que la bodhicitta como aspiración, lo cual significa la bodhicitta que aspira, produce grandes frutos incluso estando aún en el samsara. La estrofa 1.18 dice: pues desde el mismo momento en que alguien asume la bodhicitta, con una determinación irreversible de liberar completamente a los seres infinitos, esto significa que desde el momento en que uno desea que todos los seres se liberen del karma, de las acciones negativas y de la prisión del samsara, con este propósito de liberar a todos, uno mantiene esa intención, esa aspiración hasta que el samsara termine, se agote. Si uno tiene semejante bodhicitta que emprende respaldada con la bodhicitta que aspira, y logramos sostenerla sin dañarla en absoluto, entonces incluso cuando estemos distraídos o durmiendo, bodhicitta seguirá generando méritos, beneficios ilimitados como el limitado es el espacio. Esta era la estrofa 1.19, 2.2.2.1.2. Las razones de estos beneficios. Ahora, el siguiente apartado, las razones de estos beneficios, también tiene dos tipos de razones. La primera es razones de las Escrituras, los motivos canónicos de las Escrituras, y la segunda, razones lógicas. La estrofa 1.19 también forma parte del esquema que ya he explicado. 2.2.2.1.2 Razones de las Escrituras. 1.20. Ahora la estrofa 1.20. Esto es algo que el Tathagata, en el sutra que pidió Subbahu, lo explicó usando razones para el beneficio de aquellos inclinados a vías inferiores. Tathagata también significa Buda, y se refiere al Buda perfecto, quien en el sutra que aquí se menciona, solicitado por Subbahu, allí el Buda dio argumentos razonados o razones para el beneficio de aquellos inclinados a vías inferiores. Y el significado de esto es que el Buda, el Tathagata, explicó que la bodhicitta que emprende puede producir muchísimos méritos, y explicó esto con razonamientos, y lo hizo con el propósito de guiar a aquellos seres que se inclinan hacia la tradición Pali para ayudarles a entrar en la tradición sánscrita del budismo. Es para el beneficio de ese tipo de seguidores que impartió estas razones. En este sutra se dice que el deseo de que todos los seres obtengan felicidad, alegría, si con este deseo, con esta bodhicitta sellamos los actos virtuosos, entonces aunque estemos durmiendo o comiendo, o a pesar de estar realizando otras actividades, nuestros actos virtuosos seguirán aumentando su poder. Así, el significado de la cita del sutra, Razones de las Escrituras, trata de demostrar lo beneficioso que es tener este tipo de bodhicitta. 2.
punto 2, punto 2, punto 1, punto 2, punto 2. Razones lógicas. Ahora la segunda es razones lógicas. Las razones lógicas también tienen dos partes. La primera, la superioridad de la intención, y la segunda, la superioridad de la aplicación. 2.2, punto 2, punto 1, punto 2, punto 2, punto 1. Superioridad de la intención. La superioridad de la intención también tiene a su vez dos partes. La primera es la perspectiva amplia de la intención. 2.2, punto 2, punto 1, punto 2, punto 2, punto 1, punto 1. La perspectiva amplia de la intención. La estrofa 1.21 del texto raíz dice: si aspirar a curar tan solo el dolor de cabeza de otros seres con una intención altruista genera méritos incalculables. Esta estrofa da un ejemplo en el que, si movidos por una gran compasión, deseamos aliviar el dolor de cabeza de algunos seres con medicinas y otros métodos, con solo tener esa intención o ese deseo se obtienen grandes beneficios. Este significado se explica a través de una historia como ejemplo. En tiempos antiguos, había un padre de familia que era comerciante. Tenía que navegar para recoger joyas y luego venderlas. Era un viaje difícil, muchas olas, muchos desafíos, y no logró sobrevivir a la travesía. Lo asesinaron. Entonces la madre de familia pensó que no debía contarle a su hijo la verdad sobre a qué se dedicaba su padre. Pero el hijo preguntó a la madre en qué trabajaba su padre o cuál era su negocio. Y la madre le contestó: tu padre le hacía este y este otro negocio. Y le habló al hijo de varios negocios que eran diferentes al que verdaderamente se dedicaba el padre, diciéndole que le iba muy bien en todos ellos. Al final, la madre necesitó hacer mención del verdadero negocio, pero el hijo creyó que ese no era el negocio de su padre. Entonces la madre inventó otra mentira, otro negocio, y le decía que en todos esos negocios le había ido bien. Finalmente, el hijo comprendió que el verdadero negocio de su padre no era ninguno de ellos, sino que el verdadero negocio era navegar por el océano, ir a la tierra de las joyas y recogerlas para luego venderlas. Y cuando supo esto, yo creo que se enfadó mucho y golpeó a su propia madre por haberle dicho todas esas diferentes mentiras. Luego emprendió el viaje por el océano, donde encontró en una isla una rueda en una casa. Vio una rueda girando sobre la cabeza de una persona, y en cuanto entró en esa casa, la rueda cayó sobre su propia cabeza, haciendo girar su cabeza y experimentando un gran dolor, un dolor insoportable. Ese momento fue el resultado de haber golpeado a su madre. Como consecuencia de haber golpeado a su madre, tuvo que experimentar ese tipo de sufrimiento, ese dolor de cabeza insoportable. Y en ese momento deseó que todos los dolores de cabeza de las personas, de los seres, recayeran sobre él, y formuló este tipo de deseo. Solo por tener ese tipo de deseo, acumuló un gran mérito, realizó virtudes grandes y poderosas. Tan solo por tener el deseo de asumir todos los dolores de cabeza sobre sí, ese deseo. Y aquí el texto dice: si aspirar a curar tan solo el dolor de cabeza de otros seres con una intención altruista genera méritos incalculables, así que tiene méritos ilimitados simplemente por tener el deseo de eliminar todos esos dolores de cabeza de los demás, con solo tener ese deseo se obtiene un beneficio muy grande. La siguiente estrofa, la 1.22, dice: ¿qué decir entonces del deseo de disipar el sufrimiento interminable de todos y cada uno de los seres y de dotarlos de cualidades ilimitadas? Ni hace falta decir que desarrollar el deseo de eliminar cada uno de los sufrimientos de todos los seres sensibles y el deseo de que todos los seres logren cualidades ilimitadas tiene beneficios o méritos infinitos. Tener el deseo de eliminar el dolor de cabeza de otros tiene ese tipo de beneficio, por lo que no hace falta tampoco mencionar que esta bodhicitta es mucho mayor que ese deseo y que la bodhicitta tiene méritos infinitos. Esta es la perspectiva amplia de la intención que abarca las estrofas 1.21 y 1.22.
2.2.1.2.2.1.2. Demostrar cómo supera lo mundanal. 1.23 a 1.25. Y ahora la siguiente es demostrar cómo supera lo mundanal. Esto también abarca 3 estrofas, de la 1.23 a la 1.25. Dice: ¿qué padre o qué madre posee un deseo de beneficiar similar? ¿Acaso los dioses, los risis o Brahma lo tienen quizá? Eso quiere decir que ni siquiera nuestro padre y madre o nuestros amigos tienen una intención meritoria como la bodhicitta. No solo ellos, ni siquiera los dioses, los risis o Brahma, ni siquiera ellos tienen un deseo meritorio tan grande de ayudar a otros. Y luego la siguiente dice: nunca antes ninguno de ellos, ni aun en sueños, tuvo una aspiración similar ni siquiera para ellos. ¿Cómo podían tenerla para el bien de los demás? Y si no tienen ese deseo ni siquiera para sí mismos ni en sus sueños, entonces ¿cómo podrían desarrollar de verdad bodhicitta por los demás? Ahora la siguiente dice: ese deseo de beneficiar a los seres, un beneficio que otros no desean ni para sí, esa extraordinaria joya de la mente, que nazca es una maravilla sin precedente. Por tanto, esta bodhicitta es algo que la gente común no podría generar ni para sí misma ni para otros. Esta preciosa bodhicitta que solo piensa en los demás, que solo beneficia a los demás, que solo piensa para los demás y que solo desea ayudarles. Este tipo de joya, joya preciosa, la bodhicitta, es algo verdaderamente maravilloso. Y es algo que nunca se ha visto antes. Eso significa que podemos tener una mente positiva, podemos tener pensamientos positivos, podemos tener el deseo de ayudar a los demás. Incluso sin bodhicitta, podemos tener el deseo de ayudar a los demás. Incluso quienes no siguen ninguna religión, no solo los budistas, sino cualquier religión, o quienes no sigan religión alguna, quienes no crean en ninguna religión, quienes no crean en el renacimiento, pero si tienen la voluntad de ayudar a los demás, aún pueden ayudar y generar pensamientos positivos limitados para ayudar a los demás. Ese tipo de actividades sociales, como ayudar a escuelas para los pobres, para los niños, etc. Pero aunque ese deseo sea positivo, es limitado, solo ayudan a un número limitado de seres. Entre todos los pensamientos positivos, la bodhicitta es el pensamiento positivo más supremo, porque la bodhicitta no tiene límites, su objeto no tiene límites. Tiene el deseo de ayudar o está ayudando a los demás. Los demás no significan solo a los seres de un país, ni solo a los seres de una religión o de una región. Tiene el deseo de ayudar a todos los seres sensibles y limitados. Todos los seres significa no solo a todos los seres de este mundo. En este mundo decimos ahora que hay más de 8.000 millones. No solo a esos 8.000 millones de seres humanos que viven en este mundo, sino también a todos los seres de los 6 reinos. Por tanto, la bodhicitta tiene el deseo de ayudar a todos los seres de los 6 reinos, no solo a los 8.000 millones de humanos de este mundo. Y sin bodhicitta, por mucho que generemos pensamientos positivos, no podemos llegar a miles de millones de personas. No podemos llegar a los 8.000 millones de personas. Si no podemos llegar a esos 8.000 millones de personas, ¿cómo podría uno alcanzar a todos los seres de los 6 reinos? El único deseo, el único pensamiento que puede abarcar a todos los seres y desearles que alcancen la liberación y el estado de la iluminación es solo la bodhicitta. Y eso significa que no hay nada más grande que la bodhicitta. La bodhicitta es el pensamiento más supremo y excelente, el pensamiento positivo más elevado por su naturaleza y también por su objeto. Desde cualquier punto de vista, la bodhicitta es el pensamiento positivo más supremo y excelente que uno pueda generar en el continuo mental. Creo que con esto concluyo la sesión de hoy. Al final haremos la dedicatoria como antes.